Arrancamos el simulador. Vamos a realizar la configuración como fijo RTK. Para ello vamos a utilizar los sensores tipo GPS GX1200. Estos están constituidos por el receptor, la antena, el dispositivo de comunicación y el terminal, todos ellos como dispositivos independientes. El registro de las observaciones quedan guardadas en la tarjeta alojada en el receptor. El montaje lo vamos a realizar con una configuración sobre trípode, donde utilizaremos la base de anivelante, el centrado forzoso y el accesorio del gancho de alturas para medir la altura del aparato. La antena irá conectada directamente al receptor y el terminal podrá ir alojado en el receptor o conectado mediante un cable. Dentro del receptor irían las baterías de alimentación y la tarjeta de memoria. Para crear la configuración de fijo, vamos a Gestión, Configuraciones. Están las que vienen por defecto. Anteriormente habíamos creado el curso postproceso 5 segundos, a partir de la que venía por defecto de estático de 5 segundos. Ahora que vamos a crear la configuración de fijo RTK, partimos de RTK referencia. Damos nuevo, se crea un clon y ponemos como nombre curso fijo radio. En descripción ponemos fijo RTK y el autor. Intro para confirmar la escritura y F1 para grabar. Pasamos por todas las pantallas, continuar, elegimos el idioma, buscamos Spanish, continuar, cambiamos el formato angular a 400 gones con 4 decimales, ángulo, hora y formato lo dejamos como está. Como estamos haciendo la configuración de RTK fijo, en modo tiempo real elegiremos referencia. Datos tiempo real es como nos vamos a comunicar con el móvil. En los dos casos tendremos que poner el mismo tipo de dato. Si los aparatos son Leica, pues dejamos Leica. Si no, podríamos utilizar, por ejemplo, CRM Plus con un Trimble, un Tozcon o RTCM si nos estamos conectando o vamos a hacer de estación de referencia. En este caso dejamos Leica, puesto que el móvil también vamos a configurar un Leica. En puerto elegiremos en qué puerto hemos conectado el dispositivo. El receptor tiene diferentes puertos. Normalmente los dispositivos de comunicación se conectan o en el puerto 1 o en el puerto 3, aunque también podemos conectar, por ejemplo, en el puerto 2 un cable directamente al ordenador. El dispositivo de comunicación, pues en este caso vamos a utilizar una radio que viene en una carcasa que se acopla al receptor. En este montaje vemos que lo hemos acoplado en el puerto 1. Dejamos puerto 1. Ahora tenemos que elegir qué dispositivo es el que hemos conectado en el puerto. Mirando por la parte de atrás de la carcasa, en la pegatina, aparecen las características de la radio o dispositivo de comunicación que hemos conectado. En este caso es un tipo Satellite 3AS con una frecuencia madre de 406,425 MHz. Esta frecuencia tendrá que ser compatible entre todos los sensores, tanto fijo como móviles, para poder comunicarse entre ellos. Damos a dispositivo. En dispositivo nos vamos a radios, buscamos Satellite 3AS, bien con las flechas o pulsando la primera palabra, en este caso S, seleccionamos Satellite 3AS y le damos a continuar. De esta forma hemos dejado seleccionado que en el puerto 1 hemos conectado un dispositivo. Como cabe la posibilidad que dentro de la zona de trabajo exista otro fijo emitiendo en el mismo canal con el mismo tipo de radio, lo que vamos a hacer es identificar nuestro fijo para que el móvil solo se conecte a aquel que nosotros hemos instalado o estacionado. Para ello vamos a referencia y en identificador de referencia le vamos a poner un número entre 0 y 30 para identificarlo, de tal forma que cuando el móvil se vaya a conectar al fijo le diremos en qué canal se va a conectar y cómo se llama la referencia nuestra mediante este número. Por ejemplo, ponemos 10, damos a Enter para confirmar y continuamos. Volvemos a la pantalla anterior, F1 para continuar o escape para repetir la última parte. La primera vez que conectamos el dispositivo de comunicación no va a detectar la frecuencia, por lo tanto habrá que tirar la configuración y volver a entrar para poder cambiar el canal. El canal lo que va a ir es modificando la frecuencia madre. Si conectamos otro tipo de receptores, pues hay que comprobar que la radio es compatible y que emiten en la misma frecuencia. El canal no es identificativo de la frecuencia puesto que es configurable. Siempre nos fijaremos que el otro receptor es capaz de poner la misma frecuencia. Podríamos cambiar el canal, 10, Enter, y al continuar nos advierte un mensaje que el canal de radio ha sido cambiado, pero en el simulador esto no va a ser efectivo y siempre nos va a dejar el mismo canal. De hecho, si damos a escape
Vemos que no nos muestra la frecuencia madre y el canal no la ha cambiado. F1 para continuar o escape para repetir la última parte. En antenas y altura de antena es donde identificamos al sensor cuál es la que tenemos conectada y en qué montaje. Si entramos en catálogo de antenas podemos ver diferentes antenas. Para saber cuál es la que tenemos montada podemos verlo por ejemplo en la parte posterior de la antena. En este caso tenemos una X1202GG, donde AX es el tipo de antena, 1200 del sistema 1200, 2 porque es bifrecuencia y GG porque permite grabar GLONASS. Del mismo tipo de antenas tenemos diferentes montajes, trípode, bastón y pilar. Si elegimos la configuración en trípode, deberíamos realizar un montaje similar. Donde podemos identificar el trípode, la basada nivelante, el adaptador de la basada, el central forzoso y la antena. Para roscar la antena al central forzoso quizás sea necesario utilizar un adaptador intermedio. La antena está conectada al receptor mediante un cable que aloja las baterías y la tarjeta donde guarda las observaciones. El terminal que lo controla puede ser anclado directamente al receptor o mediante un cable. En este tipo de composición, como es muy complicado medir la altura de antena al punto de observación, aquí podemos ver que todas las alturas de antenas de Leica se mide desde el punto que queremos observar a la parte inferior donde rosca las antenas. Para este caso de trípode, para evitar la complejidad de medir pasando por la basada del propio trípode, utilizamos como mecanismo auxiliar el gancho de alturas. Este gancho de alturas tiene una constante de 36 centímetros, que es la unidad a la medida directa hecha desde el flexómetro que está alojado en el gancho de alturas al punto en cuestión. Elegimos esta configuración, le damos continuar y vemos como automáticamente nos pone la constante de 36 centímetros del gancho de alturas. Por lo tanto, en este tipo de configuración solo podremos utilizarlo con el gancho de altura. En el caso de no disponer gancho de altura, debemos de elegir la configuración de... En tal caso, deberemos medir directamente desde el punto de observación a donde rosca la antena. Esta configuración la utilizaremos también cuando instalemos la antena sobre un pilar. Hay que recordar que siempre la altura de antena hay que medirla desde donde rosca la antena a donde está dada la cota, que en el caso de los pilares o vértices geodésicos puede estar en el central forzoso o en la base del pilar. Si elegimos esta configuración, le damos a continuar, vemos que nos pone una constante vertical de 0, por lo tanto directamente lo que midamos con el flexómetro será la altura del aparato. Aunque aquí pone 0, cuando empecemos la observación no va a pedir que le demos la altura. Cuando la antena debemos montar el bastón, elegiremos entre las configuraciones que tenemos, en este caso vamos a utilizar una TX1230 en bastón. Este tipo de receptor, la antena está alimentada, es el receptor, puede estar anclada al bastón por diferentes sistemas de enrosque y el receptor o terminal está anclado al bastón mediante un soporte. Él es el que va a realizar toda la observación en la tarjeta interna, por lo tanto el terminal tendrá que estar continuamente conectado mediante Bluetooth o mediante cable a la antena. Al elegir esta configuración le damos a continuar y vemos que la altura por defecto nos pone 2 metros. Esta altura nuevamente cada vez que levantemos un punto la podremos modificar. Si en el caso de utilizar un bastón estándar pondríamos la altura que estemos utilizando. Luego hay otra altura que es antena en móvil. Esta altura se pone cuando estamos haciendo un registro continuo donde la antena está en continuo movimiento y por lo tanto el bastón no está apoyado en el suelo. Cuando lo veamos en tiempo real pondremos la altura que le corresponde. Hay otra forma de medir la altura de la antena, que sería en el caso de poner inclinada. En tal caso lo que vamos a medir es del siguiente modo. Con el montaje ya realizado podríamos medir desde el punto al borde exterior de la antena y dándole el offset horizontal o diferencia del ancho de la antena y el offset vertical o diferencia de donde hemos medido la altura de la antena hasta donde tenemos que medir, el sensor automáticamente calcularía cuál es la altura real o reducida a la vertical. Elegimos el tipo de antena. Vemos en la pegatina que es un tipo X1202 bifrecuencia GG GLONASS y como el montaje lo vamos a hacer en trípode usando el gancho de alturas, seleccionamos en trípode. Le damos a continuar y automáticamente nos pone la constante de los 36 centímetros del gancho de altura. En la configuración del código, para el fijo nos fijamos que está como código punto con lista de códigos. F1 para continuar. En la configuración de fijo RTK no hacemos ningún registro de observaciones estático. Aquí es donde activaremos luego en otra configuración que ya hemos visto. Pero para este caso ponemos registro de observaciones nunca. Al dar a continuar nos advierte que hemos elegido que no va a guardar ningún dato crudo. Como os he comentado, para fijo RTK no es necesario guardar nada, puesto lo que va a hacer es enviar correcciones. Le decimos que esto es lo que queremos hacer, pulsando F6 sí. En la plantilla de identificación dejamos el que viene por defecto para que luego coloque por orden. F1 para continuar. No vamos a realizar registros sísmicos. F1 para continuar. Las teclas y menú usuario lo dejamos como viene por defecto. F1 para continuar.
Pantalla, sonidos y teclado lo dejamos como está. F1 para continuar. Le decimos que arranque de la pantalla principal y que dé un pulso a todos los puertos para que detecte los dispositivos conectados. F1 para continuar. En la configuración de satélites dejamos GPS y GLONASS. Si nuestro sensor no tiene GLONASS, solo va a trabajar con GPS. La L2C Tracking la dejamos de modo automático al no estar la constelación completa. La máscara de elevación la vamos a subir a 15 grados para que en el fijo no entre ningún tipo de interferencia que pueda enviar luego al móvil. Le decimos que si tiene pérdida de señal emita un bip, aunque no vamos a estar al lado del fijo y no lo vamos a escuchar. Y la salud de los satélites y la multitrayectoria lo dejamos de modo automático para que lo corrija. Cambiamos el uso horario actual para que nos lo muestre en pantalla. Siempre va a guardar las observaciones en la hora GPS. Vamos a continuar. Y dejamos la identificación del instrumento para que nos lo ponga luego en los archivos. Y queda la configuración creada. Seleccionamos la configuración que acabamos de crear y le damos a continuar. Si deseamos modificarla, podemos entrar por Gestión, Configuraciones, seleccionamos la configuración, Editar. Y podríamos volver a pasar por todas las pantallas. En cualquier momento podremos salir con Shift salir. Nos pregunta que si deseamos almacenar lo que hemos modificado. Le decimos que sí. Vuelve a la pantalla de configuraciones. La seleccionamos. Le damos a continuar y queda activa. Para cambiar solo una determinada parte, también podríamos entrar en configuración. Por ejemplo, vamos a cambiar el canal de radio, entramos en dispositivos y encima a tiempo real, donde nos dice que tiene un satellite, le damos al control y nos aparece el cambio del canal de la radio. Podríamos cambiar el canal de radio, por ejemplo, a 10, enter, aunque como hemos comentado no tiene efecto en el simulador, le damos a continuar, nos pondría que ha cambiado el canal de la radio y dando a continuar quedaría la configuración modificada.